Caníbales en Ecuador. ¿Existieron? Y si existieron, ¿solo son una realidad del pasado o estas tribus aún existen? ¿Por qué y para qué practicaban la antropofagia? ¿Cómo realizaban el acto en sí? Comenzamos este viaje en el espacio y el tiempo a través de la historia para conocer de cerca, a través de múltiples fuentes consultadas, la realidad de este tema que pone la piel de gallinas a todos. Prepárate para una información precisa y con lenguaje muy claro. Si eres sensible, debes tomar precaución para asumir lo que aquí revelaremos. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote a nuestro canal. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas mucho con ello para continuar produciendo contenido de alto valor como este que estás comenzando a ver. ¿Existieron comunidades caníbales en Ecuador? Para responder a esta interrogante y a otras que durante el video nos haremos, consultamos muchas fuentes confiables. La respuesta a la interrogante es sí. En Ecuador existieron comunidades que practicaban el canibalismo, especialmente en el Valle del Chota, la región amazónica nororiental, varios sectores de la costa y una amplia zona entre el sur de Colombia y el norte de Ecuador. Dentro de estas comunidades se tenía la práctica de aprisionar enemigos de guerra, cebarlos, eliminarlos y dorar sus cuerpos al fuego como si se tratase de cuyes u otros animales. Al cuerpo asado se le condimentaba con ayuda de herramientas rudimentarias y se le servía en un banquete grupal como ofrenda a los dioses, con el fin de obtener una buena cosecha o generosas lluvias. La tribu caníbal o antropofágica más importante del Ecuador es la Huaorani. Sí, la Huaorani que sigue existiendo. En 1956 fue registrado el rapto del misionero Jim Elliot, junto con otros 4 individuos quienes fueron eliminados a manos de esta tribu en un intento de defenderse de la misma contra los colonizadores. A la tribu de los Huaorani también se le conoce como Aucas, y su herencia cultural todavía vive en sus tradiciones. Esta tribu representa a los denominados mestizos salvajes, que aún no han sido evangelizados o domesticados, como otras comunidades indígenas en Ecuador que hoy en día habitan zonas urbanas. Se pueden ver evidencias de canibalismo en las comunidades ecuatorianas como respuesta a los ataques de los españoles en el momento de la conquista. Previo a este momento, las prácticas caníbales tenían lugar como ritual religioso o bélico. Pero ¿cuáles son las tribus ecuatorianas que más han practicado el canibalismo? En primer lugar tenemos los Huaorani. Los Huaorani en Ecuador son una tribu que aún conserva las tradiciones y raíces nativas de las tribus mestizas y caníbales en América. Se les atribuye la eliminación de un grupo de misioneros evangélicos, quienes en un intento por llevarles la buena nueva, tuvieron que enfrentarse a su voluntad. Actualmente esta tribu vive en paz y se explican sus actos impulsivos contra los extranjeros, pues en el momento de la colonia española, miembros de su comunidad fueron apresados y convertidos en esclavos. De esta manera, eran alejados de la tribu y sus familiares creían que habían sido canibalizados. Los Huaorani aprendieron de esta forma a defenderse de los atacantes. Tenemos también los Quillacingas, localizados en lo que se conoce hoy en día como la frontera entre Colombia y Ecuador. Los Quillacingas fueron una comunidad interandina, señalada por los españoles por ser un grupo de gente que se comían unos a los otros. Los Quillacingas eran enemigos de los incas y se alimentaban de presos de guerra. Sin embargo, también peleaban contra los españoles y otras tribus, de las que también podían alimentarse como parte de sus rituales bélicos. Se cree que la preparación que actualmente se le da a la carne de cuy es la misma que los Quillacingas solían aplicar a la carne humana.
Estos tomaban los cuerpos de sus prisioneros, les hacían presas, les asaban y les adobaban con ají, sal y agua, contenidos en unas pequeñas tinajas de barro. A la carne le iban golpeando con escobas impregnadas de adobo. Una vez lista la carne, se comía con maíz tostado y cocido en grandes cantidades. También tenemos a los caribes. A los caribes se les considera la tribu caníbal más grande de Sudamérica. De hecho, la palabra caníbal viene de la palabra caríbal, utilizada por los españoles para referirse a los miembros de esta etnia como gente fuerte que quitaba la carne de sus enemigos. En principio, se dice que habitaron el territorio que ocupan actualmente Colombia y Venezuela, pero varios estudios coinciden en que los caribes ocuparon casi todo el territorio del norte de Sudamérica y, por supuesto, incluyendo a Ecuador. Los caribes eran guerreros que luchaban contra otras tribus del continente, evitando ser esclavizados. Por esta razón, eran descritos por los españoles como brutales y salvajes. Esencialmente, esta tribu no era caníbal, sin embargo, practicaban habitualmente el canibalismo como ritual religioso. Durante este ritual, era común atormentar a los prisioneros, eliminarlos y comerlos. Otras tribus del Ecuador que han practicado la antropofagia. Se cree que otras de las tribus que practicaban el canibalismo en Ecuador eran los cañaris y los quitus, quienes eran politeístas. Estos realizaron procesos de reducción de cabezas y se alimentaron de sus enemigos, de migrantes y nómadas provenientes de África y Oceanía. La práctica del exocanibalismo, que se refiere a la costumbre de alimentarse de personas de grupos sociales ajenos, en las tribus de los Andes del Ecuador, se caracteriza por el consumo de carne humana sin ningún tipo de preparación culinaria o cocción. Por otro lado, el endocanibalismo, que se refiere a alimentarse de las personas de la misma comunidad, fue señalado por parte de los colonizadores españoles como una aberración y el máximo pecado cometido por las comunidades indígenas, ya que dentro de algunas era común ver cómo un padre comía la carne de su propio hijo que había nacido esclavo o preso de guerra. Los españoles describían los rituales caníbales de las tribus en Ecuador como momentos grotescos donde los hombres, mujeres y niños se acercaban a grandes vasijas y tomaban trozos de carne con sus manos. Una de las crónicas señala que el humo se levantaba de las vasijas y llenaba la atmósfera de las chozas. Los indígenas lamían y golpeaban sin vergüenza los trozos de carne, dando rienda suelta a su deseo de alimentarse de esta. En general, estos rituales eran considerados salvajes, sucios y violentos. Muchas de las versiones de la antropofagia, definidas por los españoles, están sesgadas por su percepción de las comunidades indígenas de Ecuador. De esta manera, algunos de los actos rituales de los indígenas fueron vistos por los españoles como actos de canibalismo. Muchas etnias nativas de Ecuador utilizaban los cuerpos de sus prisioneros de forma no culinaria, con el objetivo de presentarlos como trofeos de guerra. De esta manera, les preparaban y decoraban con armas y pinturas para que pareciese que estaban vivos. En algunos casos, posterior al ritual de guerra, los prisioneros fallecidos eran comidos. También era común entre las etnias ecuatorianas que se llevasen a cabo sacrificios con el objetivo de idolatrar a los dioses. Los cuerpos eran curados, crucificados y ubicados a las afueras de los templos. Unas misteriosas pirámides en Ecuador. Ubicadas sobre la línea ecuatorial, albergan aún muchos enigmas. Los sacrificios humanos y la observación astronómica tuvieron lugar en estas estructuras. Hoy zarpamos en este viaje a través del tiempo y el espacio para conocer de cerca este conjunto de pirámides de las culturas ancestrales del territorio que hoy es Ecuador. No te pierdas ni un minuto de este video, porque te sorprenderás. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal.
No te cuesta nada y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. Las pirámides de Cochasquí, que datan de al menos unos 1500 años, guardan aún enigmas de la cultura preincaica Quitu-Cara, que estimulan la imaginación de los turistas que visitan ese sitio arqueológico de Ecuador. Asentadas a 52 kilómetros al norte de Quito, las 15 pirámides y 21 montículos funerarios cubiertos por pastizales, a primera vista lucen como colinas dispersas en 89 hectáreas, de cuyo origen natural comenzó a dudar el arqueólogo alemán Max Uhle en la década de 1930. Todas tienen una rampa por la que se accede hasta su cúspide, de modo que vistas desde el aire tienen la forma de una T y una en particular tiene dos rampas que la asemejan a un escorpión, según advierten los guías a los turistas que visitan las pirámides. En 1932, las excavaciones de Uhle, investigador de la cultura inca, confirmaron que habían sido construidas por el hombre, puesto que en la pirámide 9 halló numerosos cráneos que parecen indicar que fue lugar de ceremoniales religiosos y de uso astronómico y militar. Las pirámides, construidas con grandes bloques de un barro de tierras de la zona llamadas Cangaua y Chocoto, cada uno de los cuales pesa hasta 300 libras, no terminan en punta como las de otras culturas antiguas, sino que son truncas y parecen un trapecio. En la cima de la pirámide 9 se hallaron un calendario lunar y otro solar, cada uno formado por dos pequeños canales convergentes con orificios para insertar pequeños plintos de piedra, cuya sombra determinaba solsticios y equinoccios. Cochasquí, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, parece haber sido lugar de observación de movimientos de posibles enemigos y desde ese punto de vista era un lugar estratégico, un pucará en lengua autóctona. Desde las pirámides se observan todos los valles asentados en una distancia de al menos 60 kilómetros hacia el sureste, así como una parte de Quito y su colina El Panecillo, además de numerosos nevados de los Andes. Al respecto, los guías del conjunto arqueológico señalan que los canales de uno de los calendarios apunta al volcán nevado Cotopaxi, a más de 100 kilómetros al sur, y los del segundo al monte Ilaló, al este de Quito, que también desempeñaba la función de pucará. Por su ubicación, Cochasquí pudo pasar inadvertido para los incas, que sellaron la conquista de lo que hoy es Ecuador en una cruenta batalla con los caranquis a orillas de una laguna que por ello se llama Yaguarcocha, que quiere decir lago de sangre, poco antes de que llegaran los españoles. En uno de los montículos funerarios, los arqueólogos encontraron el esqueleto de una mujer de unos 25 años de edad, de 1.70 metros de estatura, que se exhibe en el museo contiguo a las pirámides. Cochasquí, en lengua autóctona, significa lago del medio o del frente, porque viene de la unión del vocablo cocha, que significa lago, y qui, que significa mitad. La literatura sobre las pirámides dice que cuando sus habitantes miraban al cielo desde ese lugar, les parecía que era un lago, y por ello lo bautizaron con ese nombre. Cochasquí fue parte del reino de los Quitus, a quienes debe su nombre la capital ecuatoriana, y de los Caras, que poblaron la vecina provincia costera de Manabí. En el año 2021, el investigador de arqueología y de historia ecuatoriano Juan Acosta publicó en redes sociales un breve artículo que nos inspira a continuar investigando sobre las culturas ancestrales ecuatorianas. Lo tituló Culto a la muerte y sacrificios humanos en las pirámides de Cochasquí, Ecuador. Y dice así: existe en la zona arqueológica de Cochasquí una pirámide de grandes dimensiones, conocida como la Pirámide 9 o la Tola Partida. A mediados de los años 30 del siglo XX, los dueños de la hacienda, junto a huaqueros, la partieron por la mitad para buscar febrilmente el oro y riquezas que ésta podía contener. Sin embargo, aquel ansiado tesoro no apareció,
pero lo que sí se encontró fue una cantidad impresionante de cráneos humanos apilados ordenadamente junto a los bloques de Kangawa perfectamente tallados que utilizaron estos pueblos del pasado para edificar estas estructuras. Esto demuestra que en este sitio se celebraban sacrificios humanos en gran cantidad, quizás con aquellos adversarios incas capturados en la feroz resistencia de los caranquis para defender su heredad territorial. Del sitio se desenterraron más de 700 cráneos humanos que fueron trasladados al Museo de la Universidad Central de Quito. Lamentablemente, la mayoría de los mismos se destruyó en un gran incendio que quemó este museo. Afortunadamente, este episodio quedó registrado por el padre de la arqueología andina, el alemán Dr. Max Uhle, quien se encontraba en el país investigando las huellas arquitectónicas del Tahuantinsuyo. Esto permitió que el destacado científico documentara ampliamente aquel hallazgo fortuito. En conversaciones sobre el tema con el arqueólogo social y ecuatorianista Lenin Ortiz Arciniegas, él afirmaba que, en nuestro inconsciente colectivo, los ecuatorianos aún mantenemos ese lejano culto a la muerte y a la sangre, vinculado a nuestra gastronomía milenaria, siendo así que la colada morada representa a la sangre y la guagua de pan al sacrificado, transfigurado eso sí como una costumbre religiosa por el Día de Difuntos el 2 de noviembre, conmemoración profundamente arraigada en nuestro pueblo. ¿Conoces tú las pirámides de Cochasquí? ¿Conocías los detalles brindados en este video? ¿Qué otros aspectos de estas pirámides conoces y puedes aportar en el diálogo? Te leo en los comentarios. Ahora nos ayudas mucho con un buen like en este video y suscribiéndote al canal y por supuesto compartiendo este video en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Pronto volvemos con más.